supermercado con mi carrito. Ahora están de moda, pero como este no hay. Yo voy con mi listita y voy comprando. A veces no me entiendo la letra y no sé si me hace falta jabón o jamón. Sí, un poco grande estoy, pero igual no voy a dejar que se hagan los vivos con los precios. Por eso cuando me enteré de los precios cuidados me gustó. Ahora cuando vengo al súper saludo a los cajeros. Hola chicos. Y después agarro esa revistita de los precios cuidados y me voy fijando. Porque años puedo tener más, pero de más no voy a pagar. El barrio Mitre tiene una larga historia que se puede pensar en clave nacional, con los vaivenes de la política de industrialización, con los flujos migratorios, con los deseos de progreso y con las cicatrices aún presentes de los ajustes que degradaron calidad y expectativa de vida y el desarrollo de una comunidad de identidad obrera. El barrio Mitre es bien conocido por una lucha que cuenta con varios años en su haber. Los y las vecinas se niegan a hacer el reservorio del agua que expulsa el shopping dot de sus subsuelos. Estamos en la esquina justo de las 6 manzanas del barrio Mitre, que es Melián y Arias. Justo detrás del DOT, que el DOT es el shopping que todos conocen, que se hizo hace unos años y bueno, nos perjudicó muchísimo en el hábitat que teníamos, mucho más tranquilo, más barrial, que es Panamericana y General Paz. Yo nací acá, soy segunda generación y ahora está mi nena también, que es tercera generación. Y bueno, es un barrio de 4 cuadras, a lo largo paralelo a General Paz y por 2 cuadras de ancho. Hay 324 casas, te imaginas que ahora se edificó arriba, la cantidad de habitantes hace un promedio que puede haber 6, 7, 8, 10 por casa. Tenemos todo de material, tenemos cloaca, gas, todo completo estamos en eso. Estamos ahora por los que llamamos pasillos internos del barrio Mitre. Digo mucho barrio porque la identidad nuestra es barrio Mitre. Mi documento dice barrio Mitre, casa tal. No tenemos nomenclatura de calles. Pero lamentablemente mucha gente que desconoce o los medios de comunicación a veces le dicen Villa Mitre y es más estigmatización para nosotros que bueno, que es una población en general, la mayoría, gracias a Dios, trabajadora. Se compone de hay 2 o 3 generaciones viviendo en la misma casa, o a veces hermanos que conviven, porque aprovechan mucho. Este espacio es privilegiado por la ubicación, hay por suerte hay escuelas, hay acceso a la educación, a la salud, está el centro de salud acá nomás, está el Hospital Pirovano, muy cerquita. Entonces para la gente conseguir trabajo, conseguir changas, es un lugar que la verdad que es una suerte para ellos vivir acá y lo queremos mucho al barrio. Primero que queremos un montón al barrio, lo queremos muchísimo y también tenemos nuestras raíces y fuimos creciendo y nuestros hijos fueron creciendo, han formado su familia y no tener la posibilidad de poder ir a alquilar o comprar en otro lado. Entonces, fuimos construyendo hacia arriba para que nuestros hijos tengan un lugar digno donde vivir, pero que es un barrio con todas las letras, pagamos todos los impuestos y bueno, y vivimos de la mejor manera que podemos. Es un barrio, es un barrio. No sé. Yo lo amo a mi barrio. Más o menos las familias son de 2, 3 hijos, las más jóvenes, más o menos ese número, los abuelos tuvieron 3, 4 hijos. Antes eran casillas prefabricadas que ponían arriba del techo, después fueron tratando de mejorarlas. Pero todo es con mucho esfuerzo, si no se vería otra cosa, digamos. Y acá somos gente con un poder adquisitivo ilegal, etcétera, en su mayoría sería otra lo que se vería. Son realmente gente trabajadora que cuida lo que tiene con mucho esfuerzo y privilegia invertir en educación, en salud,
en el futuro de los hijos. En general, ese es el... Primero, la cita lejana de abril, tu oscuro balcón, tu antiguo jardín. Y mi mamá fue una de las primeras que vino acá al barrio de Saavedra, cuando en realidad estaba la villa en Ruiz-y-Dobro y Forest era en ese tiempo, que ahora es Naón. Y bueno, mi mamá se vino, estaba alquilando en Pinto y García del Río y le fue mal, tenía 3 hijos, mi papá la abandonó, entonces no le quedó otra que venir a refugiarse y hacer una casilla en el barrio. Ella trabajaba en la fábrica Pulpo, de pelotas Pulpo, que estaba en la calle Pinto. Este barrio se empieza a poblar en el año 58. Venimos de literalmente unos ranchitos. En el año 57 se produce un incendio donde hay un muerto y a raíz de eso erradican la villa y nos trasladan a Warnes. Con esta misma organización se juntan los vecinos, ya estaban enterados de que se estaban haciendo este barrio y nos trasladan acá. Cuando digo nos trasladan acá, nos trasladan a nuestros padres, con hijos, algunos, con 2, 3, y se dividían las casas de acuerdo a los hijos que tenía. Es muy interesante la historia del barrio porque la población que fue titular de las casas del barrio cuando el Banco Hipotecario les entrega las viviendas luego del incendio de la villa que habitaban en el año 57, le entregan las 324 casitas, era toda, los titulares eran todos las personas que venían del interior, de Santiago del Estero, Chaco, Santa Fe, Corrientes, y venían sabiendo que acá iban a conseguir empleo, otro futuro, otra vida para ellos y sus hijos. Venían con mucha esperanza y con mucho entusiasmo, ¿no?, del interior del país. Nosotros nos protege un consorcio, que es como si fuese un consorcio, es horizontal, como si fuese el edificio de 10 pisos y bueno, los pasillos son los palieres. Por eso nosotros teníamos miedo de las viejas épocas de cachatores que hacían lo que querían y volteaban las casas. Entonces, ante ese temor, nos vimos obligados a juntarnos como consorcio, cerrarnos como que esto es parque privado, entre comillas. Lo que no queríamos que venga cualquiera y decidiera por las casas, compramos, ustedes se van para allá. Nosotros tenemos escritura y tenemos la ley que nos protege como consorcio. Se decide por mayoría. En el año 76-77, cuando Cachatore decretó la erradicación de villas y barrios, hubo 2 vecinos muy valientes que hicieron juicio y lograron parar las topadoras de Cachatore en este barrio. Eso para nosotros fue muy importante. Después, en el año 84, hubo como un intento de desalojo de una de las familias que todas tenían boleto de compra-venta y algunos no tenían boleto de compra-venta porque eran inquilinos del Banco Hipotecario. Y entonces le llegó a uno la orden de desalojo y teníamos miedo que a todos los que estuvieran en esa condición y a los que teníamos boleto de compra-venta nos pasara lo mismo. Entonces, a través del trabajo de las hermanas, en ese momento, se hizo un grupo de escrituras con vecinos del barrio. Cuando nos trajeron acá, el barrio seguía organizado y siempre hubo comisiones que han trabajado para poner la luz, para tener mejoras en el barrio. En una de esas mejoras consiguieron nuestros padres un boleto de compra-venta. Un boleto de compra-venta como se pagaba un alquiler en el Banco Hipotecario. Íbamos todos los meses a pagar el alquiler y conseguimos la promesa de que nos vendieran la casa. Ahí vino el boleto de compra-venta. Después vino el proceso militar, obviamente, que quedó todo ahí, stand-by, y
Cuando vino la democracia, empezamos de nuevo, ya ahí no nuestros padres, sino nosotros, a pelear por las escrituras. Las escrituras fueron primero papel de compra y venta que no nos servía para nada. Vos donde querías pedir un préstamo para edificar o algo, no tenían garantía. En la época de los militares nos manejamos de esa manera. Luego vino el tema de las democracias, las comisiones empezaron a caminar, gente que quiere colaborar y bueno, nos arrimamos a la lucha por la escritura. También entender que siempre fuimos acostumbrados que del gobierno venían y nos atendían y ahora como que nos atiende teníamos que pelear por lo nuestro. La escritura es una cosa muy importante como para que tengamos todos los derechos de que yo compré mi casa. Cumbia sabrosita para bailar. Las hermanas compraron la casa que vivimos en el año 77, o sea que ahí nosotros tenemos desde el 77 hasta ahora como toda una línea histórica, social, económica, política de un impacto del país en una realidad chiquita que puede ser el barrio Mitre. Entonces en los años de dictadura hubo que acompañar mucho, empezar a añorar ese estado benefactor y ese estado social que hubo en los años anteriores, que la dictadura quebró absolutamente. Después ahí las hermanas pudimos empezar a hacer justo un trabajo de promoción integral, se hizo la escrituración del barrio en el 85-86 y se empezaron todos los proyectos, porque había que volver a acompañar a la gente que quedó huérfana de Estado, digamos. El centro comunitario nace sobre todo como respuesta a necesidades puntuales, cosas como el apoyo escolar, en su momento la atención odontológica para los chicos que iban a la colonia de vacaciones y no tenían dónde realizar la atención odontológica. Y bueno, primero surgieron esas como pequeñas respuestas en lugares aislados hasta que bueno, logramos un espacio que fue creciendo, que empezó con aulitas en un terreno que era un baldío, y de a poco bueno, se fue transformando en lo que es el centro ahora. En el año 2009 se inicia la construcción del Shopping Dot y con ello la certeza de toda la comunidad de que ese gigante de cemento que se alzaba en las puertas del barrio les traería serias dificultades. El proyecto del centro comercial llegaba con promesas de trabajo para los y las vecinas, pero nada decía de los efectos naturales que traería una construcción de esas dimensiones en el espacio verde antes usado como reservorio natural. Cuando apareció este monstruo que nos sacó nuestro reservorio natural, que eran los campos que estaban ahí, y de pasar a ser, de haber tierra, pasó a haber cemento, nos empezamos a inundar con mayor altura, con mayor dimensión. Entonces ya después no teníamos 30 centímetros, teníamos 90. A veces 1 metro, hasta que la última inundación llegamos a tener 1,50 m de agua dentro de nuestras casas. Ya no había compuerta que parara el agua. Y esto se lo debemos al DOT. Empezaron a edificar, pero ellos ya habían firmado un pliego de la obra, digamos, ¿no? De lo que tenían que hacer por el impacto ambiental, lo tenían que tener en cuenta. Firmaron, se juntaron con vecinos, hicieron todo como que esto iba a ser un impacto ambiental, que están estudiados todos, que no iba a involucrar en nada el tema del agua, que al contrario iban a ayudar a la zona inundable. Entonces eso llevó a que ellos empezaron a construir y la construcción era darle este espacio y creo que con los impuestos no le cobraban una parte y a su vez tenía que hacer una guardería y un centro de atención médica para la gente del barrio. Cuando el shopping se instala, tuvimos muchos problemas durante la construcción, con un abogado, con arquitectos, con todos conocidos amigos, tratando de ir frenando las irregularidades que había, que ya nos perjudicaban en lo cotidiano, que bueno, era que tiraban material, que se tapaban miles de cosas en el proceso de construcción. Cuando lo terminamos de construir, descubrimos, bueno, sobre todo en la inundación, pero también
antes y después de la inundación, que estaban hechas malas conducciones, mal hechas, directamente mal hechas, y el gobierno lo había habilitado. Iban a abrir, entonces como metieron un recurso de amparo, creo que estaba Moreno, un juez, el secretario Moreno de esa época, paró porque ellos iban a abrir sin construir nada. Entonces ya había un problema. Estaban tan acelerados porque los tiempos se le iban, entonces ¿qué? Tuvieron mejor idea que hacer el centro de salud sobre áreas. El DOP tiene 11 hectáreas, de 9 a 11 hectáreas tiene. Y parte de las 5 o 6 hectáreas que tienen ser espacio verde fue cubierta por esta guardería y por este colegio que en realidad tenía que ser parte de absorción. Tuvieron que hacerlo acá porque no les quedaba otra y estaban apurados para abrir. O sea, ya viene mal de entrada el tema con el DOT. Acá se ve esto, otra vez se ve el declive de allá de los edificios, o sea, la contradicción, no sé cómo decirlo, la contraposición entre ese edificio y nosotros. Mirá esa barranca. Nosotros sabemos que el problema de la inundación del barrio, pues la sufrimos desde el origen del barrio, es el entubado del arroyo Medrano que pasa muy cerquita del barrio y viene de Martel y San Martín y va hasta el Río de la Plata pasando por la mitad del Parque Saavedra. Sabemos que el problema principal de inundación de toda esta zona es el Medrano, el arroyo Medrano entubado. Pero cuando fue el 2 de abril, que fue tan tremenda la inundación, supimos por investigaciones, que también estamos en juicio, en proceso de juicio contra ellos y contra el gobierno de ciudad, que por irregularidades de construcción habían perjudicado tremendamente nuestra causa de inundación. La idea era presentar un amparo ante la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, que es la que tiene la competencia, y bueno, y así lo hicimos. Esto estamos hablando de mayo del 2012. ¿Qué exigíamos? ¿Cuál era el objeto de la acción? Que la justicia le diga al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que tenía que garantizar el derecho a la vivienda digna de los vecinos del barrio Mitre. ¿De qué manera? Y bueno, evidentemente, si tenemos que ante cada lluvia medianamente intensa las casas de los vecinos se inundan entre 1 metro y 1,5 metros, hay que solucionar ese problema porque si no, no hay vivienda digna y se está vulnerando un derecho. Nosotros ya nos advertimos a ellos, tuvimos reuniones y ellos siempre que nosotros no tenemos que ver, que nosotros le pagamos una constructora, que el gobierno de la ciudad que nosotros tenemos que estar bien con ustedes. Los traíamos acá a los representantes de los gerentes y veían, pero no, venían los ingenieros y no, dicen, no, está bien, pero nosotros veíamos. Llegó un momento que de esa década del 2003, 2012 hubo varias inundaciones y el agua continuamente. Ya la gente se pudrió, vos no la podés sostener, porque yo le dije, arreglen este tema, porque cuando se desborda la gente, ¿quién ataca primero? Nosotros no atacamos, ustedes atacan primero, porque nosotros estamos avisando. Después del 2 de abril empieza a tener mucha más visibilidad el tema y se pone en agenda periodística y de todos los niveles, hasta, bueno, la presidenta fue al barrio Mitre. Entonces, bueno, cambió un poco el eje y el apoyo nuestro. Tuvimos mucho apoyo de la gente del Ministerio de Planificación de la Nación, que puso, a pedido de Cristina, un equipo especialmente asesorándonos a nosotros sobre los temas técnicos, que hasta ese momento nosotros no teníamos esa pata. Y lo que se verificó ahí era que, primero, el reservorio que teóricamente había hecho el DOT que iba a hacer era un círculo que ni siquiera estaba completo, un semicírculo, 3/4 de círculo, y por otro lado, que la obra que había hecho el gobierno de la ciudad, propuesta por el ingeniero Coronado, que encima tuvimos que intimarlo para que la haga y todo, no solo que no ayudó nada, sino que por el informe técnico que se hizo, empeoró la situación preexistente, digamos. ¿Te imaginas que si nosotros hubiésemos puesto un recurso de amparo después del 2 de abril del 2013, por ahí no tenía tanto peso? Nosotros lo hicimos el 2012. Y yo no digo el DOC, a mí me inundó el barrio. Fue la complicidad con el gobierno, porque el gobierno es un problema del arroyo, de la cuenca, que lo tiene que solucionar. Pero el agua que nos tiró el DOC el 2 de abril podía haber llevado para otro lado y no esos 30, 40 centímetros que me entró por la ventana. Yo digo que esto, ¿sabes por qué? Porque después de la lucha tuve una audiencia, se sentaron en la villa, fuimos un montón de vecinos en micro, se comprometió el gobierno de la ciudad, no tienen
defensa civil, acá no aparece nadie. Nada de decir los primeros auxilios de cómo combatir un barrio inundable. Siempre lo vimos en zonas más bacanas, por decir. O sea, el derecho es de todos, pueden estar donde estén, sea que tenga más dinero o no, pero ahí yo tengo que pensar mal que es una marginación que nos están haciendo. Teníamos una contención natural que eran las tierras que sostienen las vías. Para favorecer a la gente, a los coches que salían del DOT para afuera del barrio, o sea, que para que tuviera un acceso más directo a General Paz, y para que, como pusieron la comisaría, la metropolitana, en la calle Donado, tener un directo acceso al barrio. Y eso no es casual. Los ingenieros y los que construyeron el DOC sabían que esto iba a ocurrir. Y sin embargo, no les importó, porque somos un barrio de casas bajas. Yo creo que no hay una sola causa, sino confluyen muchas. Una es que yo creo que al actual gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por una cuestión ideológica, no le interesan los temas, digamos, de los sectores más vulnerables de la sociedad. Apuntan a otro electorado, le importan otros problemas de otro electorado y claramente para ellos es un problema, digamos, solucionar la urbanización de las villas, de garantizar la vivienda digna en el barrio Mitre, por ejemplo, y un montón de otros temas que tienen que ver más con lo social y con lo inclusivo, digamos. No es un tema de agenda de ellos. De noche llena de hastío y de frío, el viento trae un extraño lamento, parece un pozo de sombras en la noche, y yo en las sombras camino muy lento, mientras tanto la guerra se acentúa con sus púas en mi corazón. La discriminación que sentimos son los negros de mierda, los negros villeros, que paso a aclarar que no es una villa. Pero hay algo que destaca al barrio Mitre, que es algo que a mí me emociona mucho, que es gente muy solidaria. Si bien renegamos con un montón de cosas que pasan acá en el barrio, y cómo mucha de la gente de afuera nos margina mucho, nos discrimina mucho, y no entienden que somos personas igual que ellos, por ahí con menos posibilidades económicas, pero toda gente laburadora, gente buena. Hay gente buena, hay de todo como en todos los barrios, porque no es acá el barrio Mitre. Afuera pasan exactamente las mismas cosas, solo que no están señalados, no tienen esa mala fama. Bueno, cuando nosotros vinimos a Buenos Aires, vinimos con la esperanza de superarnos económicamente por fuente de trabajo, ya que en Santiago del Estero es muy escaso el tema laboral. Y bueno, la idea era de superarnos y de darles a nuestros hijos lo mejor que nosotros podamos, que esté a nuestro alcance, pero que también se nos limita acá porque, bueno, por el hecho de vivir Barrio Mitre, no te dan, vos decís, te vas a anotar en un trabajo, vivís en Barrio Mitre y no te lo dan. Decir Barrio Mitre es como decir mala palabra porque es como somos todos mal vistos, entonces nos niegan la fuente de trabajo y de esa manera también nos están impidiendo de que podamos progresar como personas y superarnos y poder sacar adelante a nuestros hijos. A veces, o muchas veces, sentimos la discriminación de los vecinos que están alrededor, que con esto de la inundación hemos perdido un poco, o sea, hemos recuperado, entrelazarnos entre nosotros, nos ayudaron un montón, empezamos a crear un vínculo entre nosotros que fueron aceptándonos como éramos, que vieron que éramos gente de trabajo, que vivíamos en este lugar porque es el lugar que tenemos, el lugar que podemos tener y que no tenemos la posibilidad de irnos a otro lado. Me ha pasado con mucha gente, vos vivís ahí, vivís en el barrio, que no puede ser, que es peligroso, que hasta que esta gente vino a mi casa y hoy en día viene a cualquier hora al barrio. Esta gente decía, ¿cómo podés vivir ahí? Me dejaba de lado, madres del colegio, y hasta que, bueno, empezaron a venir al barrio, al principio con miedo, venían acompañados, y ahora ya te digo, vienen con sus hijos a cualquier hora, no tienen ningún problema,
porque no les pasa nada. Conocieron, dijeron esto no es una villa, esto es así, asá. Es más, se asombraban cuando decían decía tengo que pagar la luz, tengo que pagar el agua, tengo que pagar el ABL. Decían, ¿cómo ustedes pagan? Y claro, nosotros pagamos todo, como cualquiera. Una frase recurrente en esos días era, uy, mirá vos, no sabíamos que acá se hacían estas cosas, o que acá se trabajaba de esta forma, tanto desde el adentro y desde el afuera. O sea, había gente, como todo lugar donde se hacen cosas, hay gente que apoya, hay gente que está a favor y otra gente que ni se entera. Nosotros no tenemos grandes carteles en la puerta, no tenemos propaganda del centro comunitario, y la gente conoce más por boca a boca y por pertenencia, por estar. A raíz de las inundaciones hubo mucha gente de fuera de repente que decía, uy, pero mira vos, que todo el trabajo que se hace acá era más allá de venir y traer algo para el que lo necesitaba, sino era ver que había otra movilidad. Tenemos sentido que inclusive en el gobierno de la ciudad es como que el barrio Mitre no aparece en el mapa, es como que esta zona no existe. Bueno, también tenemos bien en claro que esto es como un comercio inmobiliario, que hay gente a la que le conviene que este barrio no esté, porque por una cuestión de lucro, por una cuestión económica de inmuebles, como que nos quieren hacer desaparecer en una palabra. El barrio Mitre es un barrio bajo y siempre se ha inundado, aunque nunca como la inundación sufrida hace casi un año, el 2 de abril del 2013, cuando tras las tormentas, el Shopping Dot desagotó el agua de sus inmensas cocheras sobre sus casas, ubicadas al otro lado de la calle. Si bien el barrio Mitre se inundó siempre, desde que yo me acuerdo que yo nací acá, se inundaba siempre, no así, yo no recuerdo haber vivido una inundación así. Recuerdo en otras inundaciones cuando era chica nos íbamos todos por áreas a la fábrica Philips, que siempre nos daba alojamiento, siempre. El tema es que ahora Arias se inunda a partir de este monstruo, para nosotros es un monstruo, que hace mal. Inclusive se abrió un puentecito, un zapito, acá en la calle Arias, que también eso nos trae más agua todavía. Bueno, el drama del 2 de abril, una inundación más después de otros eventos que hubo años anteriores. El mismo diciembre, en octubre, tuvimos un problema de inundación, en diciembre, hasta 50 centímetros. Pero como estamos acostumbrados a convivir con cierto nivel de inundación, yo vengo al barrio y vivo, la congregación mía vive desde el 85, hemos pasado varias inundaciones. La del 2 de abril fue muy traumática porque fue como una ola, o sea, de pasar del agua por la pantorrilla, que para nosotros era normal, ponemos las cosas en alto y sabemos que va a pasar, vino como una ola y el agua llegó a 1,30 m, 1,50 m, 1,60 m. Eso perdimos todo, o sea, gente que recién por ahí sacaba en crédito un electrodoméstico, lo perdió. En el 2 de abril, cuando sufrimos la inundación más grande, obviamente que fue una desesperación, fue perder no solamente lo material, sino perdíamos nuestras fotos, nuestros documentos, que era nuestra historia, por lo que luchamos toda la vida. Se nos han mojado escrituras, se nos han mojado todo, perdimos todo. Entonces se nos iba parte de nuestra vida con el agua. Todos vinimos por razones de trabajo. Nunca vivimos una cosa así. Jamás pensé vivirla. Parecía una pesadilla. Y bueno, lo que más temía era que mis hijos se murieran. Tengo una nena de 5 años, un hijo de 17. Los vecinos los sacaron por el techo. Nos ayudaron los vecinos a auxiliar a los nenes. El agua comenzó como a las 4:30 de la mañana y hasta la 1 de la tarde no bajó el agua.
A raíz del 2 de abril, ese día estábamos acá, como rutina cuando yo vivo a la vueltita, ¿no? Cuando uno empieza a ver que sale como un chorro de agua de la alcantarilla de la esquina de mi casa, cuando me asomo a la calle y veo que empieza a subir, ahí hay que poner rápido las compuertas si no las pusiste previamente, y empezar a subir las cosas si no las subiste hasta ese momento, porque cuando hay alarma a veces uno ya lo hace. En ese momento, después de poner todas las compuertas en la casa, de despertar a las hermanas que están conmigo, algunas mayores de edad, el agua empieza a subir y se queda como estacionada a unos 20 centímetros, 30 dentro de la vivienda. Y de repente, 3:30, 4 de la mañana, viene como una ola y el agua sube hasta 1 metro en mi casa, hasta 1,30 metro, sí, por ahí 1,20 metros, 1,30 metros. Ese día estaba despierto hasta la 1:30 de la mañana, más o menos 2 de la mañana, estoy despierto, atento a ver qué pasaba, a ver si me venía o no me venía. Me quedé dormido, como a las 3 de la mañana me despierta mi señora, Hugo, el barrio se está inundando. Y trato de venir para el barrio, no hay taxi, no hay nada, ya se empieza a ver, empezó a haber cortes de luces, yo estaba en Nazca, bueno, al último tomé un taxi y llegué, no me dejaron pasar, estaban todos los bomberos, estaban prefectura, policía, la metropolitana. Yo bajé en Avenida del Tejar y Donado y no me dejaban pasar para este lado. Hasta el final me escabullí y dando vuelta al final pasé por las vías, por el terraplén y bajé. Cuando estaba llegando al barrio me entero de que mi mamá se había fallecido. Fue durísimo, fue terrible, aparte como ya te digo, antes era chica, ahora vivirlo como mamá fue muy feo, fueron sacrificio de mucho tiempo. Mucho tiempo. Yo hace casi 25 años que estoy con mi marido y fue el sacrificio de él, de todos, ¿no? De los 4 que estamos en casa. Y fue en un segundo ver cómo se te iba todo, cómo se te mojaba todo, cómo se te rompían las cosas, ver a tu hijo caerse en el agua, al otro que tiene miedo. Yo estaba recién operada de columna, tenía miedo cómo me iban a sacar a mí, ver a mi marido desesperado. Queriendo levantar, ya no sabía cómo, dónde. El agua tardó muchísimo en bajar, duró hasta la 1 de la tarde. Vinieron mucha gente a ayudarnos, estuvieron los vecinos, los jóvenes, muchos adolescentes muy solidarios, entre vecinos muy solidarios, porque hasta que pudimos recibir ayuda, nos ayudamos entre los vecinos como pudimos, evacuando gente mayor, gente discapacitada, o gente con algún problema de salud. Si bien luego de que comenzó a bajar el agua la gente pudo venir a ayudarnos, estuvieron los bomberos, estuvo Cruz Roja, estuvo Defensa Civil, pero mientras tanto el trabajo lo hicimos entre vecinos. Esto fue como el colmo de los colmos del drama que supuso para nosotros. Pero a partir de esa fecha vimos con muchísimo esfuerzo gente que podía, gente que iba construyendo arriba, porque fue tal el trauma que platita que tienen, todavía seguimos viendo como con mucho sacrificio, la mayoría de la gente del barrio, la platita que tiene va comprando material y va mejorando la humedad de la casa o ampliándola para arriba, que es lo que da más seguridad hoy, porque nunca sabemos si va a volver a ocurrir en cualquier momento, porque todavía las soluciones son muy estructurales. El Medrano es una cuenca que recibe agua de todos lados. Nosotros recibimos de Villa Pueyrredón, de toda esa parte de Devoto. La mayoría de la gente en Buenos Aires no sabe que ahí había un río, un arroyo, que era el Medrano. Al fin del 1700 no había nada en la ciudad de Buenos Aires. La cuenca del Medrano era un arroyo a cielo abierto que pasaba libremente y que no hay registros de inundaciones porque no vivía nadie, no había nada que fuera impactado por una inundación. Y la forma en que se fue poblando esos lugares durante los últimos 100 años se fueron rellenando, se fueron tapando para dar paso a la urbanización, al concepto errado de urbanización. Le quitamos espacio al agua. El agua necesita espacio para ocupar en los momentos que se producen eventos extraordinarios.
se lo entubó porque en un concepto sanitarista que había en los años 30, de que el río era el que traía las enfermedades hídricas, la fiebre amarilla, tifus, entonces había que taparlo. ¿Y cómo se lo tapaba? Se ponían caños o conductos que lo dejaban bajo tierra. Entonces, esta situación se fue agravando con el tiempo porque se intervinieron más la cuenca, se hicieron terraplenes con vías del ferrocarril, se hicieron calles, se hizo la General Paz, se construyó del lado de provincia. Antes, cuando eran terrenos no urbanizados, todo el almacenamiento se hacía en el campo y no pasaba nada, tardaba varios días en irse el agua, nadie decía nada. Bueno, nos empezamos a enterar, le exigimos que queríamos revisar la cuenca del arroyo y con los vecinos de la asamblea del Parque Saavedra. Un día de mucho frío a la mañana entramos con gomones y vimos que estaba sucio. Ellos decían que el arroyo era autolimpiante y vimos en los pilotes que hay abajo se acumulaba todo tipo de plástico, pero que era casi de mi misma altura y bastante voluminoso. La ciudad de Buenos Aires tiene una zona alta con un conducto que entra a presión, que es ese M18, que se lo conoce, que va paralelo a la General Paz. Ese conducto es el que me da los niveles de inundación en la cuenca, porque es la zona más crítica que tiene. Entonces, de ese análisis que se hizo con una consultora internacional, nos permitió ver claro algunos temas. Primero, de que el conducto del arroyo Medrano es insuficiente para eventos de mediana magnitud. Tenemos que tratar de restaurar las condiciones que había anteriormente en la cuenca, devolverle a la cuenca las condiciones de almacenamiento natural que teníamos. Toda el agua del DOC pasa por un viaducto que ellos fabricaron acá, que construyeron sobre la calle Arias. Pero ¿qué pasa? La salida del DOC, perpendicular a la calle Arias, cuando aparece en la calle Arias, hacen un sumidero, una cámara con salida de agua, o sea, podía salir el agua ahí. O sea, que el agua venía a la salida de ellos, salía, pero cuando colapsaba, lo que era salida vuelve, iba a salir por el sumidero, ¿me entendés? Iba a salir y por esa cámara que ellos hicieron sobre Arias. Y que si yo pienso mal, lo hicieron a propósito esa cámara, porque ellos no tenían que haber hecho ninguna cámara, porque si el agua colapsa, no le va a ir a ellos. Hicieron esa cámara para que el agua vertiera sobre esto. Le exigimos que eso, según ellos, lo dragaron. Nosotros estamos pidiendo que nos den fichas técnicas o algo, qué es lo que hicieron, dónde tiraron la tierra, qué cantidad de metros cúbicos, cómo va a fluir el agua. Pero también decimos que la solución tiene que ser integral. Y en eso acordamos en las asambleas de que tenemos que pedir el comité de cuenca. ¿Qué quiere decir? El comité de cuenca es un comité donde se tiene que sentar el gobierno de la ciudad, el gobierno provincial, los 3 municipios, San Martín, 3 de Febrero y Vicente López. Se tienen para hacer, hacer un análisis y buscar una solución integral, porque es toda la cuenca, porque si hacemos algo acá y allá hacen algo distinto, no sabemos lo que va a pasar. Después de la inundación del 2 de abril, los y las vecinas denunciaron al gobierno porteño por incumplimiento de los deberes de funcionario público, las pérdidas materiales y las muertes ocurridas por la inundación. En virtud de esto, los vecinos se encuentran en pie de lucha y organización. Después del 2 de abril, bueno, se iniciaron acciones, digamos, contra el gobierno de la ciudad, se hicieron los reclamos como correspondía, hay gente acá que se organizó, nos hacíamos las reuniones acá en la placita del barrio, la gente participaba, y bueno, mucha gente se hizo presente en la jefatura de gobierno para hacer el reclamo como es debido. Hubo abogados que nos están ayudando, orientando cómo manejarnos, porque nunca antes, como nunca tuvo este impacto la última inundación,
nunca se había formado, digamos, como una especie de coordinadores o delegados del barrio como para llevar adelante el tema del reclamo por las inundaciones. Nosotros nos juntamos con los vecinos de la asamblea porque se enteraron de lo que estaba pasando y se arrimaron y queríamos que estemos juntos. La causa es siempre la misma, el agua. Entonces, de ahí empezamos a pelear, a cortar calles. Si usted hace un recuento después del 2 de abril, la legislatura se ha cortado todo con el nombre de solución a las aguas, al Medrano, solución a esto. Bueno, después de tantas movidas y movidas, empezaron a darnos bolilla porque un día quedaron encerrados compañeros vecinos nuestros dentro de la legislatura y apareció Santilli, no sé si porque le dijeron o porque pasó por ahí y fue el que nos dio un empuje, pero antes de conocer a Santilli, ya del 2 de abril han pasado como 3 o 4 meses. Hemos ido a hablar con funcionarios, hemos llevado petitorios a los funcionarios y la única respuesta concreta que nos dieron fue una maqueta con una contención, con una valla alrededor del barrio, de que dijeron, si nosotros tenemos, si a ustedes le entraron 1,50 m de agua, bueno, le vamos a hacer una contención de 1,80 m, sin pensar que había gente acá adentro viviendo y que si ellos se hacían esa obra, esto iba a ser el reservorio de la cuenca del Medrano. El ministro de Seguridad, no el de Obras Públicas, sino el de Seguridad, intentando un cercamiento a todo el barrio. Entonces ahí queda bastante claro, bueno, o lo sacamos o lo amurallamos para que no molesten, entre comillas, para que la gente bien, que quiere ir a comprar el shopping, no tenga que pasar por al lado, para que la gente que vive o que trabaja en la torre de Caputo, en las que se puedan llegar a hacer después, no sean molestados. O sea, está toda esa concepción y, bueno, el caso del muro es bastante claro. Aparte, no es un detalle que lo acabo de decir y que lo remarco. El que estuvo con el tema del muro fue el ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro. ¿Qué tiene que ver la seguridad con la inundación? Nada. Hoy por hoy nosotros estamos esperando la solución concreta, que también aprovecho para explicarle al vecino, no hay obra que te pueda garantizar, porque nosotros estamos en un barrio bajo, entonces el vecino también tiene que entender eso. Si llovió 200, bueno, llovió 200, por ahí la peleamos con una compuerta que los 200 antes no lo podíamos bancar. Ahora sí se hace esa obra. Es un estudio profundo de su recorrido donde entra Vicente López, entra Casero, San Martín, todo el recorrido del arroyo. El tema es sentarse en una mesa. Ahora hay un gran reservorio que se hizo en la zona de Villa Martelli que ayuda a laminar los ingresos que vienen hacia la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué quiere decir laminar? De que viene menos agua en mayor cantidad de tiempo. Entonces eso ayuda a que las inundaciones no sean tan graves. Queremos trabajar sobre el almacenamiento en Parque Saavedra, en Parque Sarmiento, todo el almacenamiento que nosotros podamos guardar el agua en esos lugares que son lugares públicos, vamos a evitar que se guarde adentro de las viviendas. Si vos el 100% del recorrido de ese proyecto ya está repartido para decir, bueno, la ciudad tiene que hacer tanto para juntar tanta agua y la provincia hacer tanto para juntar lo que corresponde, espacios verdes. Pero si vos decís que no vas a hacer más, porque lo he escuchado al gobierno de la ciudad, más de lo que a ellos les parece, estás tirando a que esto salga mal. Entonces salga mal porque voy a pensar que es un tema político lo que está haciendo. Nosotros lo que estamos buscando es la solución para el agua. El comité no es la solución mágica, pero sí es necesario para que a partir de esa situación se desarrolle la integración con todos los vecinos, con todas las jurisdicciones, con la normativa urbanística, qué se puede hacer en una zona, qué no se puede hacer, que los pulmones verdes que existen los mantengamos como pulmones verdes y no se urbanicen porque van a agravar la situación. También empezar a discutir de la solución de largo plazo. La solución de largo plazo, una conducción que vaya desde alguna zona de la cuenca en provincia de Buenos Aires hasta el Río de la Plata,
Nuestro objetivo en esto es defender los intereses de los vecinos, pero también es importante que los vecinos entiendan la realidad de los otros. Si no, cada uno busca su solución individual sin tener en cuenta la solución colectiva. Y acá definitivamente lo que hace falta es una solución colectiva para toda la cuenca. Bueno, en este proceso de lucha lo que rescatamos es la solidaridad, el saber que al lado tengo a mi vecino que va a luchar junto conmigo, al saber que miro para atrás y tenemos los vecinos que nos respaldamos y que vamos a seguir peleando por esto, que por ahí nos vamos a pelear, vamos a discutir, nos reunimos y discutimos y peleamos, pero siempre con la mentalidad de que queremos lo mejor para nuestro barrio y que esa es la lucha. Vamos a seguir peleando, esta pelea no se termina, esta pelea la continuamos de nuestros viejos y la van a seguir nuestros hijos y siempre va a ser para mejorar el barrio.